Saludos de nuevo amigos, de Z-Dolph, aguardo estén bien de nueva cuenta les traigo esta continuación, la cual seguirá con grandes cambios, que estoy seguro los asombrará. Sin más, prepárense, porque... ¡Es hora del duelo! Luego de que estos tres terminaran a Hachigak, gracias a Gogeta Cooler escapó de las manos de Bellito, prometiendo vengarse, esto enfadó a Bellito. Y por si fuera poco debido a las limitancias de Porunga, no pudieron revivir a los seres de su planeta, más que solo a los respectivos planetas, mientras se mejoraban las esferas, sugeído por Nil. Pasado un año, no un año de Namekusei, sino un año en el tiempo de la Tierra. Una gran nave llegó al planeta impresionando a todos. Gogeta, Bellito, y Nil fueron de inmediato al lugar. De entre la nave salen varios soldados, los cuales forjan una especie de formación, abriendo paso al líder de la nave. King Cold sorprende a los guerreros, iniciándose una breve discusión, revelándose quiénes son, impresionando a los guerreros. En cuanto Cold pregunta, del por qué eliminaron a sus hijos, Bellito le menciona que sea más específico de Noda que si se refiere a Cooler, está en el sitio equivocado. Cold le responde, en no solo referirse a Cold, sino también a Freezer, volviendo a causar impresión, y en cuanto Gogeta, remarca como Cooler escapó, ayudó en contra de un vital enemigo. Sus palabras confunden a Cold, quien les dice que no le mientan, debido a no haber encontrado a Cooler desde aquel día que se aventuró a este planeta, siguiendo a un Saiyajin. La conversación prosiguió, con Cold negándose a creer su explicación, tras ver que no se llegaría a nada, aún prometiendo el perdonar el planeta y habitantes, si le entregan a los responsables. El enfrentamiento dio lugar, con Gogeta y Nil, enfrentando a su ejército, en los cuales iban incluidos las fuerzas especiales Ginyu. Mientras Vegeto, al ir a atacar a Cold, tomó una considerable distancia, debido a que Ginyu interpretó al Saiyajin. Como era de esperarse, el equipo de Bellito estaba tomando la ventaja, creo que asombró al Rey Cold, el cual lo llevó a demostrar más cuidado. Así es, tras ver la desventaja de Ginyu, Cold fue a intervenir, quitándoselo de en medio. Ginyu va a enfrentarse a Bellito, mientras Ginyu fue a ayudar a los otros. Entonces, a este punto, Bellito enlea el Super Saiyajin superando de lleno a Cold, mientras Gogeta y Nil, debido a no fiarse y no mostrar dudas, eliminaron a las fuerzas Ginyu, sin permitirle a emplear el cambio de cuerpo. Debido a ello, Cold no se confió. Y se accedió a su siguiente transformación, mediante la cual estaba superando a Bellito, pero solo ligeramente. Así es, el encuentro se mantuvo casi igual, lo cual iba a cambiar con la inesperada intervención de Gogeta y Nil. En efecto, Gogeta ya podía usar el Super Saiyajin. Infortunadamente, Cold no se dejó abrumar por la sorpresa. Iniciándose otra breve discusión, donde Cold felicita de su poder, volviéndoles a preguntar del responsable de eliminar a sus hijos. Gogeta deniega haber sido ellos los responsables, explicando más a detalle lo sucedido con Raichi. Su explicación estaba haciendo dudar a Cold, puesto al no creer ya que estaban mintiendo. Aún así, ya era tarde para echarse atrás. Aclarándoselos bien, Bellito afirma ello, mencionándole que ya es hora de que pague por el daño hecho no solo en Namekusei, sino en el universo. Cold burla de sus palabras, aclarando que todavía no es su máximo poder. Todos se quedaron atónitos de sus palabras, más aun cuando Cold remarcó que este encuentro ha sido para él una sesión de práctica solamente. Es así como Cold empieza a transformarse, liberando un gran poder, accediendo a su siguiente transformación. A pesar del poder denotado, los tres pudieron batalla a la par con su nuevo poder. Cold inesperadamente entre en medio del combate, suelta una gran carcajada confundiendo a los guerreros, que tras preguntar el motivo de su felicidad, Cold responde que le falta un nivel más a acceder. Tras decir eso, todos se asombran, más aún al escuchar que aumentara sus poderes un poco más que el resto de sus transformaciones. En efecto, Cold accede a una nueva transformación, la cual irradiaba un gran poder. Hasta aquí llega nuestra historia, estimados suscriptores de Z-Dolph. Ya lo saben, después de ver el video completo, compartir, dejar sugerencia, suscripción, activando notificaciones, dándole dejar su like.
Visiten mi canal, si son de su agrado las historias que elaboro, suscríbanse. Sin más, me despido y nos vemos la siguiente semana.